Tenemos una ampliación del tema, como te decía, en el que vamos a ver algunos métodos, ¿no? Métodos o técnicas o herramientas que existen para realizar precisamente esas descripción y análisis de puestos. Además, también algunos elementos que se deben considerar, ¿no? Siempre al momento de hacer esa descripción. Pero antes de pasar con el tema, esta es nuestra penúltima clase, ¿no? Ya esta es la sesión número 9. Están programadas 10 nada más. Entonces, esta es la penúltima, ¿sale? Para la siguiente clase, pues tenemos todavía nuestro último tema. Todavía tenemos una actividad programada. Pero también tenemos el examen y también tenemos la entrega del proyecto, ¿sale? Entonces, vamos a ponernos de acuerdo para esas fechas, para esas entregas y cómo va a quedar, ¿sale? El tema de la siguiente clase, el miércoles 8, pues ese, obviamente, durante la clase no lo podemos mover, entonces tiene que llevarse a cabo en tiempo y forma, ¿no? Lo que sí podemos tal vez mover un poquito es la parte del examen. Tú dime en qué horario puedes estar disponible para que lo contestes. Va a ser a través de plataforma, pero pues un horario en el que tú tengas libre y puedas contestarlo sin ningún problema. ¿Cómo ves? ¿Qué día sería? Pues no sé, tú dime, ¿está bien el miércoles o quieres que lo apliquemos al otro día, jueves? Sí, bueno, es que ahorita ya en diciembre ya voy a poder, como ya voy a pasar a la noche, pues ya no estoy en el trabajo, entonces pues sí, en diciembre sí, cualquier día y a cualquier hora. Ok, mira, entonces, ¿qué te parece si lo dejamos para el día jueves, el jueves 9, ¿sale? Que apliques el examen, va a ser ahí en plataforma. ¿Te parece bien a las 10 de la mañana igual, a la hora como si fuera la clase? Sí, sí está bien. Digo, obviamente, nada más tienes que conectarte a plataforma a contestarlo, no vamos a tener clase ni nada por el estilo, ¿sale? Y entonces, la entrega del proyecto, esta sí quedaría también para el miércoles 8. Ajá. Me había comentado que era para el 3, entonces todavía tengo chance para el 8 o sí para el viernes. Sí, lo recorremos hasta el 8, ¿sale? Digo, ya ahorita tomando, ya que estamos más cerca, ya puedo programar un poquito más los tiempos, ¿no? Y sí me da tiempo, entonces no hay ningún problema que lo entregues a más tardar el día 8, ¿sale? Porque de todos modos, la actividad que ahorita corresponde al tema del día de hoy, tienes a más tardar el día 7 para entregarla. Entonces, el 7 la actividad, el 8 se entrega el proyecto y el 9 nada más presentarías el examen. Sí, está bien, gracias. ¿Sale? Ok, perfecto. Nada más recuerda que la entrega del proyecto es tu derecho a presentar examen, ¿sale? Si no entregas proyecto, pues entonces no tienes derecho a presentar examen y en automático el parcial pues estaría reprobado. Entonces, para que tengas cuidado con esa situación, ¿sí? Sí, solo podría mandar el día viernes, bueno, para que me hiciera si tengo algunos puntos y ya mandárselo bien el 8. Sí, si quieres, pero entonces mándamelo por correo, ¿sale? Y ahí te lo reviso. Ah, ok. ¿Sale? Ahorita no me acuerdo si ya te di mi correo, si no, ahorita aquí te lo anoto en el chat para que lo puedas tener, ¿sale? Sí, por favor, porque sí, ya a lo mejor ya lo termino, sí, para el viernes, pero ¿qué tal y si no me faltan algunos puntos?
Por eso ¿Ok? quiero que me lo cheque entonces. Sí, mándamelo y te lo checo. Y ya cualquier cosa ya te hago ahí las observaciones. Vale, gracias. Ya te lo mandé aquí en el chat, ¿sale? El correo para que me lo puedas enviar ahí, el proyecto, el avance, ¿no? ¿Qué más? Pues creo que nada más, ¿no? Nada más eso es en cuanto a la información. Entonces, ahora sí, pues ya vamos a iniciar con el tema, ¿sale? Solo también doy perdón, maestro. Tengo hasta las 11 Para entregar el proyecto. para la clase del día de hoy. Tengo hasta las Ah, 11 ya. porque regreso de mi comida. Ok, sí, está bien, no hay ningún problema, ¿sale? Vale, gracias. Ok, bueno, la clase anterior, como mencionábamos hace rato, vimos el tema de análisis y descripción de puestos, ¿no? Donde la descripción de puestos pues se refiere más que nada a las actividades, a los procedimientos, al nivel de autoridad, de responsabilidad, de supervisión que se puede adquirir, ¿no? Sobre las actividades de trabajo, ajá, lo que implica realmente realizar ese trabajo. Esa sería la descripción. Y el análisis, perdón, está más enfocado hacia la parte del trabajador, ¿no? ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué habilidades? ¿Qué conocimientos? ¿Qué experiencia? Eh, ¿Qué condiciones, ¿no? Físicas, mentales, necesita para desarrollar esas actividades? ¿Vale? Entonces, van de la mano, tienen que ir juntas o no, estarían incompletas una sin la otra, pero hacen referencia a elementos distintos, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a complementar esa información primero con los principios, ¿no? Es decir, cuáles son aquellos puntos que debemos cuidar muchísimo al momento de hacer esa descripción. ¿Por qué? Porque es fundamental esa descripción, ¿no? Ya lo mencionábamos. Una descripción nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, o le dice al trabajador qué es lo que debe hacer. Y si se lo dice mal, ¿no? Si esa descripción está mal hecha, pues evidentemente el trabajo que realice el empleado, pues también lo va a hacer mal, ¿no? Entonces, es el manual, es la guía que tienen todos los trabajadores para realizar sus actividades. Entonces, hay que ver cómo se deben elaborar, ¿vale? Ok. Primero tenemos, ¿sale? Eh, que recordar para qué se utilizan las descripciones de puestos. Ajá. Estas descripciones de puestos nos van a servir primero para la selección y la contratación del personal, ¿vale? Cuando llevamos a cabo esos procesos de entrevistas, de pruebas, de exámenes a los candidatos que quieren trabajar con nosotros, lo hacemos de acuerdo a esa descripción, ¿no? Porque en esa descripción se contiene qué es lo que va a hacer, cómo lo debe hacer, qué características debe tener, etcétera, etcétera. Entonces, el personal de recursos humanos y los jefes utilizan como guía o como base esa descripción de puestos. También sirve para la evaluación del desempeño. Es decir, ya todos los trabajadores que forman parte de la empresa se les evalúa, ¿no? Es muy común a todo mundo, toda persona que labora, pues tiene que ser evaluada, tiene que ser calificada para saber cómo es su desempeño, ¿no? Qué porcentaje de cumplimiento tiene en sus actividades. Entonces, también al momento de evaluar, pues se necesita de esa descripción para saber de acuerdo a qué elementos se le va a evaluar al trabajador. También sirve para la preparación de las especificaciones de los puestos. Es decir, ahorita ya lo tenemos elaborado, nuestra descripción, pero a lo mejor en el futuro seguramente va a cambiar. Digo a lo mejor porque no sabemos cuándo, ¿no? Puede cambiar en un año, en 2 o en 10.
pero el puesto va a evolucionar. Por lo tanto, esas descripciones que actualmente tenemos nos sirven como base o nos sirven como una preparación para definir nuevos puestos, ¿sale? Para definir esos cambios que se le tienen que hacer. Entonces, no solo para el trabajador, sino también para la misma empresa, ¿no? Cuando decida cambiar, ahí acude a esas descripciones. Y por último, para la administración de la remuneración. Es decir, cuánto se le va a pagar al trabajador, ¿no? Se le va a pagar, por supuesto, de acuerdo a su desempeño, sí, pero también de acuerdo a su preparación, de acuerdo a lo que hace, a lo que tiene que hacer, a los conocimientos que tiene, y entonces, con base en ello, es que se arma todo el sistema de pago al trabajador, ¿vale? Entonces, para todo eso nos sirven el análisis y la descripción de puestos. Eh, Aquí nuevamente recordamos, ¿no? Lo vimos, eso sí, la clase anterior, qué es lo que debe incluir, ¿no? Esa descripción de puestos. Ya lo decíamos, el nombre o la denominación del puesto, la clave, el departamento en el que se encuentra, la supervisión que va a recibir por parte de su jefe, ¿sale? ¿Cuáles son las funciones básicas, las funciones principales, las secundarias? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuáles son las relaciones con otros puestos, requisitos? ¿Sale? Todo. Todo lo que ya mencionamos es lo que se debe incluir en esa descripción de puestos. Ahora, también debemos aclarar más bien que podemos tener descripciones generales o globales y descripciones específicas, ¿sí? Una descripción genérica o global son aquellas que describen el contenido a grandes rasgos, de manera general, ¿sí? A lo mejor para un vendedor, ¿no? Pues sus actividades a grandes rasgos son atención a clientes, control sobre la mercancía, conocimiento de técnicas de venta, ajá, limpieza de su área, ajá, vaya, son las actividades de manera general, ¿no? que debe realizar. Y la descripción específica nos va a señalar aquellas tareas o actividades precisas que se deben realizar en cada uno de esos puestos, ¿no? En el ejemplo que mencionábamos de un vendedor, bueno, la atención a clientes, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer exactamente? Pues escuchar al cliente, resolver todas sus dudas, contestar todas sus preguntas u objeciones, asesorarlo, ajá, brindarle un buen servicio. En cuanto a la mercancía, bueno, pues tener un inventario de todo lo que está en su área de trabajo, conocimiento de toda la mercancía, ¿no? Que sepa funciones, características, etcétera, todo sobre la mercancía. Son todas aquellas actividades ya más precisas, ¿no? Que se deben desarrollar. Entonces, la descripción de puestos debe incluir ambas, ¿vale? No solo una, las dos. Y ahora sí, en cuanto a los principios, en cuanto a las características de esa descripción, tenemos los siguientes elementos. Son varios, ajá, pero todos se deben cuidar, todos se deben tener muy presentes al momento de estarlas elaborando. Primero, el lenguaje que se utilice debe ser simple, claro, objetivo y conciso, ¿vale? Muchas veces por querer que nuestra narración o nuestra descripción suene muy rimbombante, utilizamos palabras no tan comunes, palabras que no todas las personas pueden llegar a manejar o a conocer, ¿no? Y pues evidentemente si no las conocen,
Un trabajador difícilmente va a pedir aclaraciones. Hay algunos que sí, ¿no? Hay algunos que sí preguntan y cualquier cosita que no entienden, lo preguntan y está perfecto, ¿no? Porque así ya no se llevan dudas. Pero hay muchos, la mayoría, ¿no? La mayoría, te dicen, ¿ya sabes entonces qué es lo que tienes que hacer? Sí. Y aunque no sepa, dice que sí. ¿Por qué? Porque el trabajador lo entiende como que si le digo que no, si le digo que no entendí, si le digo que no me quedó claro, a lo mejor como que dice, tú no sirves y me vayan a correr. Entonces mejor le digo que sí, y aunque luego lo investigue con mis compañeros, o aunque yo lo vaya aprendiendo solito. Pero muchas veces eso no sucede. Ni mi compañero me supo explicar, o no me quiso explicar, ni tampoco yo aprendí solito. Ajá, entonces, eh, la única guía que se tiene es esa descripción. Por lo tanto, debe ser muy concreto, debe ser muy específico, un lenguaje simple que todo mundo pueda entender, ajá, y que nos diga exactamente qué es lo que se debe hacer. También nos dice que la descripción debe escribirse en tercera persona del presente, ¿sale? Es decir, debe referirse tú o ustedes o los trabajadores deben realizar tal cosa, ¿vale? Hay que cuidar mucho porque si pongo yo debo realizar, por mucho que esté escrito y por mucho que quien lo esté leyendo, pues obviamente va a decir yo, no queda bien claro, ¿sale? No queda bien claro quién es ese yo, ¿no? Si el que lo está leyendo, el que lo está entendiendo o el que lo escribió. Por eso es que debe estar en tercera persona, ¿vale? Ellos, las, ¿vale? Los trabajadores deben realizar tal actividad, tal acción. Ajá. Que los verbos estén en presente también, porque si no, si son en el futuro o están en pasado, también puede llegar a causar confusiones, ¿no? De cuándo lo debo hacer o a quién le toca hacerlo. Ajá. Entonces hay que cuidar mucho esa descripción. También hay que procurar que los enunciados sean breves. Ajá. No hacerlos muy extensos, que un enunciado no se convierta en todo un párrafo, porque puede haber confusiones. Mientras más corto, es más concreto, más conciso y más fácil de entender. Entonces, hay que hacer enunciados cortos, ¿no? Un renglón, dos renglones tal vez, como máximo, pero no más. Porque si no, entonces puede haber complicaciones. ¿Sale? El siguiente, los párrafos deben iniciarse en la medida de lo posible con verbos activos, ¿sale? Eh, es decir, verbos que representen una acción práctica. Vaya, cualquier verbo es una acción, ¿no? Pero, pero que no representen algún tiempo desperdiciado, ¿no? Digo, porque al final de cuentas, relajar, descansar, dormir es un verbo, pero nos indica una acción pasiva, ¿no? No una acción activa. Entonces, buscar verbos que signifiquen hacer, levantar, mover, ajá, todas aquellas que inciten o que nos indiquen una acción que se deba realizar, ¿vale? Hay que utilizar un estilo telegráfico. ¿A qué se refiere? A que de preferencia hay que buscar imágenes, ¿no? O esquemas que permitan representar tal acción. Ajá. Muchas veces, o más bien muchas personas son más visuales, ¿no? No tan auditivos o que leyendo, que escuchando, aprendan, sino que necesitan ver algo. Entonces,
esa parte de representar con dibujos, con esquemas, con imágenes, las acciones, permite tener mejor, mejor entendimiento, ¿sale? Hay que hacer una combinación de párrafos. Ajá. Dentro de la descripción, muchas actividades están relacionadas, ¿no? O dependen una de otras. Entonces, hay que utilizar precisamente esta combinación para poder tener un mejor entendimiento. Ajá. Eh, no caer en confusiones. Puede resultar un poco contradictorio, puede resultar un tanto difícil, ¿no? Ok, me están diciendo que sea conciso, pero luego me dice que relacione otros párrafos. No, o más bien, sí, ambos, ¿no? Repito, no es una descripción que se haga así rápido, ¿no? Que se haga en una hora, no. Requiere de mucho tiempo el estar escribiendo y describiendo todas esas actividades. Entonces, si las actividades son relacionadas y tienen que ver con otras, pues entonces va a haber que hacer esa combinación de párrafos o esa relación para que se entienda de mejor manera. ¿Sale? También nos dice que la descripción debe estar en sentido positivo, nunca en sentido negativo. Es decir, hay que marcarle al trabajador qué debe hacer. ¿Sale? Tienes que hacer esto o debes hacer esto. ¿Sale? Y no marcarlo como no puedes hacer esto o no debes hacer esto. Ajá. Siempre hay que marcarle lo que debe hacer, porque si marcamos lo que no se debe hacer, entonces se va a concentrar en eso. Eso va a ser lo importante, ¿sale? Dame un segundito, por favor, Arely. Sí, no se preocupe. Ya, Arely, una disculpa. Este, Se va a concentrar precisamente en lo que no tiene que hacer, y decir, esto no lo puedo hacer, esto tampoco. Pero entonces que sí, ajá, y no va a saber qué es lo que debe hacer, ¿sale? Entonces hay que tener también cuidado con esa situación. También dice que de preferencia debe asignarse un porcentaje de tiempo en las tareas. Ajá. Un puesto, ya veíamos que no solamente tiene una actividad o una tarea, un puesto tiene varias tareas, ¿sí? Entonces, en esa descripción hay que asignarle porcentajes de tiempo que le debe dedicar a cada una de esas tareas. ¿Por qué? Porque si no, él se va a justificar, ¿no? Va a decir, es que no terminé de hacer esta actividad y por eso ya no hice las demás. Y no. Entonces, si tienes 10 actividades, pues entonces hay que dividir el tiempo de tu jornada en esas 10 actividades. ¿Sale? Y le vas a asignar tanto tiempo a esta, tanto tiempo a esta, y tanto tiempo así a cada una de esas actividades. ¿Sale? Porque, repito, si no, el trabajador se va a justificar y se va a encasillar con una que puede ser muy fácil y las demás ni siquiera las va a pelar. Y va a decir, no me dio tiempo. ¿Vale? Hay que evitar la duplicidad de enunciados. Ajá. Hay que tener muy bien control, un muy buen control, o muy bien contabilizadas las actividades que ya mencionamos. Ajá. Que ya se describieron y no repetirlas. ¿Por qué? De igual manera, el trabajador va a decir, pues tengo estas dos actividades y se va a justificar, ¿no? Es decir, no, pues es que hice esto, pero ya luego me di cuenta que era lo mismo, pero perdí tiempo y ya no me dio tiempo de hacer lo demás. Ajá. Además de que si duplicamos enunciados,
pues obviamente nuestra descripción se va a acrecentar, va a ser más grande, no tiene caso, estaríamos perdiendo tiempo y de igual manera provocando que lo pueda perder el trabajador. ¿Sale? También nos dice que hay que ser específicos, pero tampoco tantos, tampoco extenderlos, ¿no? Y que se convierta en todo un rosario. Sí, hay que hablar de detalles, hay que especificarle cómo debe hacerlo, pero tampoco extendernos muchísimo, ¿no? Muchas veces queremos ser tan específicos que terminamos siendo repetitivos y hablando y diciendo lo mismo. Entonces, se especifica, se dice y ya. También nos menciona que la descripción debe corresponder a la forma en cómo el trabajo se desarrolla en la actualidad. Es decir, no mencionar o no hacer comparaciones en cómo se realizaba anteriormente esa actividad o cómo se, se podría o se debería realizar en un estado ideal. No, lo que debemos incluir es lo que se debe hacer ahorita, hoy, ¿sale? No debemos hacer comparaciones ni hacer proyecciones, porque nuevamente podemos confundir. Los rasgos característicos de un buen ciudadano se dan por descontados, es decir, yo no voy a hacer presuposiciones, ¿no? De que el trabajador, pues es que el trabajador, yo creo que es bueno, ¿no? Yo creo que tiene buenos valores, yo creo que tiene buen conocimiento. No, aquí no vamos a predisponer a nadie. Ajá. Las instrucciones son iguales para todos. Si hay que empezar desde lo básico, se empieza desde lo básico, porque todos son iguales, ¿no? No hay que suponer que uno es mejor que otro. Tiene que evitarse evaluar un puesto mientras se describe, ¿vale? Son cosas distintas. La evaluación del puesto para determinar sueldos y la descripción de puestos que también nos puede servir para determinar sueldos. Son cosas distintas. Ajá. No decir que es muy importante, no decir que es de vital función para otra área, para toda la empresa, ¿vale? Sino simplemente mencionar cuáles son las actividades que se deben realizar. Las descripciones se elaboran independientemente de otras, ¿no? Cada puesto se va a describir de manera independiente. Únicamente se van a mencionar relaciones entre actividades del mismo puesto, no con otros puestos, ¿sale? Porque también puede generar confusión si lo relacionamos con otro. ¿Hasta dónde terminaría mi responsabilidad? ¿Hasta dónde tengo que hacer yo? ¿A partir de dónde hace la otra persona? Entonces, las descripciones por puestos de manera independiente. La descripción debe incluir solo los requisitos para el puesto descrito, ¿sale? De igual manera, así como se describen actividades de un solo puesto, los requisitos, el perfil o lo necesario también debe ser únicamente para ese puesto. La descripción no debe incluir detalles minuciosos. Es parte de lo mismo, ¿no? Que no convertir en una larga letanía. Sí hay que describir, sí hay que ser específicos, sí hay que detallar, pero punto, ¿vale? No estar. ¿Sale? Y bueno, esta también era parte de lo que ya habíamos mencionado, ¿no? En cuanto al perfil y en cuanto a los requisitos que se deben tener o que se deben cumplir por parte del trabajador, ¿no? La educación mínima, las habilidades, las competencias y las condiciones de trabajo, que ya la veíamos y que forma parte del análisis de puesto, ¿sale? Entonces, siempre que hagamos una descripción, hay que tomar en cuenta y hay que considerar esos elementos. Hasta ahí, ¿vamos bien, Arely? ¿Alguna duda? No, maestra, está bien. Ok, perfecto. Ya nada más, entonces vamos ahora con los métodos que podemos utilizar
para la descripción de puestos. ¿Sale? ¿Ya se ven las diapositivas? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, tenemos principalmente 4 métodos, ¿no? Digo 3 porque 3 son diferentes. El cuarto método, pues, es una combinación de cualquiera de los 3 anteriores, ¿no? Tenemos una observación directa, tenemos un cuestionario o también tenemos una entrevista directa. Y como ya decíamos, el cuarto método sería un método mixto, combinación de los 3 anteriores. ¿En qué consiste la observación directa? Es, todos los métodos, de acuerdo a su nombre, podemos identificar a qué se refiere, ¿no? Una observación directa, pues, es precisamente acudir al lugar, acudir al lugar de trabajo y observar de manera directa cuáles son las actividades que se están realizando. ¿Sale? En esta parte se puede obtener información, como su nombre lo indica, de manera directa, ¿no? El observador o la persona que va a realizar la descripción de los puestos está obteniendo la información que está percibiendo. Ajá. Este tipo de método de observación directa es muy utilizado para los puestos que requieren de muchas operaciones manuales, ¿no? De operaciones manuales, pero que a su vez son puestos repetitivos y hasta cierto punto no tan difíciles. Ajá. Repito, entre comillas, ¿no? No tan difíciles porque, pues, evidentemente, eh, todo puesto requiere de cierta dificultad, ¿no? De cierto conocimiento, ¿sale? Entonces, este tipo de puestos generalmente, como te decía, son repetitivos, ¿no? Son rutinarios, siempre, siempre se hace lo mismo. Por ejemplo, el armado de las armadoras de automóviles, ¿no? La persona que se encarga de colocar eh, toda la instalación eléctrica, supongamos, pues siempre lo va a hacer lo mismo, ¿no? Siempre va a ser lo mismo. Siempre tiene que estar colocando todos los cables, conexiones, fusibles, etcétera. Y siempre va a estar haciendo las mismas acciones. Siempre, siempre. Por lo tanto, si yo voy, ¿no? Yo que voy a hacer la descripción, voy y observo directamente, pues me voy a dar cuenta qué es lo que está haciendo. Ajá. Entonces, puedo obtener yo de manera directa la información. Sin embargo, puede ser que no sea eh, lo más viable en otro aspecto, ¿no? Por ejemplo, no hay una interacción. Yo nada más voy y lo observo, pero no puedo aclarar dudas. Si algo no me quedó muy claro, si algo no entendí por qué, si no entendí qué hizo en ese paso, pues entonces me voy a quedar con esas dudas. Y tal vez puede ser que lo esté yo imaginando. Ajá. ¿Qué características principales tiene? Pues ya lo decíamos, ¿no? La obtención de los datos se hace mediante la observación visual de lo que está haciendo el trabajador, ¿sale? Entonces, es una obtención de información directa. Yo estoy viendo lo que está pasando. Eh, la participación que tiene el analista, ¿no? Vamos a llamarle así, analista, que es el que va a hacer la descripción, es activa porque él tiene que estar observando, tiene que estar al pendiente. El trabajador o quien está realizando el trabajo es pasivo porque pues no interactúa en nada, ¿no? Él simplemente está haciendo su trabajo normal, pero no está enfocado, no está haciendo nada por la descripción de los puestos. Ventajas, la veracidad de los datos obtenidos, es decir, yo estoy viendo, nadie me lo contó, es real, ¿no?
No requiere la paralización del ocupante del puesto, es decir, el trabajador está en lo suyo, no detiene sus actividades, sigue trabajando, yo nada más voy a observar. Ya decíamos, es ideal para puestos sencillos o repetitivos. En cuanto a los datos obtenidos, pues simplemente vamos a ver qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace. ¿Sale? Eso es lo que se va a obtener en esa observación directa. Como desventajas, pues puede ser que sea un costo elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque el analista, pues tiene que estar toda la jornada laboral. Ajá. Tiene que estar todo el día ahí, observando, viendo por qué, qué hace, cómo lo hace. Y pues obviamente implica un costo, ¿no? Vamos a suponer que el analista tiene que describir 50 puestos, pues imagínate cuánto se va a tardar, ¿no? Eh, ya decíamos, no hay interacción entre el analista, el observador y el trabajador, ¿no? Entonces, lo que observe es lo único que se va a llevar. Si le quedaron dudas, no se puede acercar y decirle, oye, ¿qué pasó? Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿cómo hiciste esto? No se puede. Entonces, puede resultar que se quede información sin aclarar, ¿sale? Por lo tanto, no es tan recomendable para puestos que no sean sencillos ni repetitivos, ¿vale? Si así va a ser muy lento y muy tardado, imagínate para puestos que requieren de más actividades, ¿no? Que no son tan repetitivos. Es decir, que a lo mejor una misma actividad la tiene que realizar a lo mejor una vez a la semana o una vez a la quincena. Entonces, el observador tendría que regresar 2 semanas con un solo puesto, ¿no? Y si son 50, pues entonces nos tardamos más de un año, ¿vale? El siguiente método es el método del cuestionario, ¿sí? El método del cuestionario, pues también como su nombre lo indica, es simplemente el analista va a elaborar un cuestionario en el que elabore preguntas de todo lo que desea saber acerca del puesto. Ajá. Y solamente se le solicita al personal, a quien ocupe el puesto, ¿no? A quien sea, que conteste ese cuestionario, ¿sale? Y que nos dé toda la información posible de acuerdo a las preguntas que le estamos realizando. Ajá. Este cuestionario también generalmente no solo se aplica a una sola persona, cuando estamos hablando de un solo puesto. Puede ser que se le aplique mínimo a 2, si no es que también a 3, ¿no? Puede ser que haya el ocupante del puesto, ¿sale? Puede ser que haya un supervisor y también puede ser que haya un jefe, un gerente, ¿sale? Entonces, de preferencia, se recomienda que se hagan a los 3 el cuestionario, el mismo cuestionario, para obtener más información, ¿sale? ¿Qué características tiene? Bueno, en este caso, la obtención de datos sobre el puesto se va a basar únicamente en lo que respecta al llenado de ese cuestionario, ¿sale? Lo que nos contesten en el cuestionario es la única información que vamos a tener. En este caso, la participación es al revés que en el método anterior. El analista, pues es pasivo. ¿Por qué? Pues porque no tiene que hacer nada, únicamente les entrega el cuestionario y espera que se lo contesten. Y por la parte del trabajador, pues es activo, ¿no? Su participación, porque él va a tener que proporcionar toda la información, contestando, explicando, de manera lo más claro posible, ¿sale? ¿Qué ventajas podemos tener? Bueno, el cuestionario puede ser contestado en cualquier momento, ¿sale? No es preciso que el trabajador abandone sus labores tampoco, ¿no? A lo mejor lo puede contestar en casa, en su hora de comida, en algún break que pueda tener, ahí lo puede contestar,
¿Sale? Incluso puede ser también que lo contesten juntos, ¿no? Las 2 o 3 personas que lo vayan a contestar. Así, tratan de unificar criterios, tratan de unificar lenguajes y poner la misma información. Incluso si a mí se me pasó algo, pues a lo mejor el otro lo puede complementar, ¿no? Y llenamos de mejor manera ese cuestionario. En términos económicos, es el más barato, este método. Únicamente se requiere de la impresión de los cuestionarios, ¿no? No se requiere de más, ¿sale? Entonces puede ser el más económico. También puede ser que sea uno de los más completos, porque como ya decíamos, no solo vamos a aplicarlo a un solo nivel, puede ser que incluso sean hasta 3, y que vamos a tener diferentes perspectivas de ese puesto de trabajo. Por lo tanto, vamos a tener más información. Ajá. También nos dice que es el puesto más adecuado, perdón, es el método más adecuado para puestos de alto nivel. Ajá. ¿Por qué? Porque pues yo no tengo que ir a interpretar nada, yo no tengo que ir a ver nada. El trabajador, el ocupante del puesto me va a describir todo. ¿Sale? Y además, pues yo no lo voy a interferir, ¿no? Como es para puestos de alto nivel, seguramente tienen ocupaciones, juntas, reuniones, llamadas, entonces yo no voy a importunarlo, ¿no? Le dejo el cuestionario y en cuanto pueda, pues él lo va a contestar, ¿sale? Desventajas. Puede ser que el cuestionario esté incompleto, ¿sale? Es decir, que no se planteen las preguntas adecuadas, que no se planteen las preguntas suficientes. Por lo tanto, la cantidad de información va a ser insuficiente, ¿sale? No va a ser la adecuada. Por lo tanto, este cuestionario requiere de cierta planeación y una cuidada realización, ¿sale? No nada más hacer preguntas por hacer preguntas, ¿no? Tengo que ver bien qué preguntas y pues a lo mejor la preparación de ese cuestionario me lleva cierto tiempo. Ajá. Y como veíamos anteriormente, ¿no? Está para puestos altos, para puestos de menor nivel no es tan recomendable, no es bueno. ¿Por qué? Porque puede ser que tengan dificultades para interpretar las preguntas y para interpretar y redactar lo que quieren decir. Ajá. No todas las personas tienen una gran capacidad de redacción. Entonces, puede ser que dejen inconclusas las preguntas, las respuestas, y que no nos den información valiosa. Y vamos con el último, ¿sale? El método de la entrevista. Como su nombre lo indica también, pues no solo es un cuestionario, no solo es una encuesta, sino es mediante una entrevista. Ajá. ¿Qué características podemos entender? Bueno, que la obtención de datos sobre el puesto, obviamente, se va a realizar en esa entrevista mediante una serie de preguntas, respuestas, una plática, ajá, en la que pues va a haber gran cantidad de información, ¿no? ¿Por qué? Porque el entrevistador o el analista en este caso, pues si en algún momento llega a tener alguna duda, pues aquí está la persona, ¿no? Se lo pregunto. A ver, esto no me quedó muy claro. ¿Cómo es? O esto, ¿por qué se hace así? ¿Cuál es su justificación? Es más una charla, ¿no? Un intercambio de información. Entonces, puede ser que sea de los métodos que más información nos deje, ¿sí? No tan diferenciada como el anterior de la entrevista, pero sí nos deja gran cantidad de información. En este caso, la participación de ambos es activa, ¿no? Porque los dos están interactuando, están intercambiando, están preguntando, están contestando y se lleva a cabo esa información. Como ventajas, tenemos que la obtención de los datos del puesto a través de las personas que mejor lo conocen. Es decir, yo voy a entrevistar
a quienes conocen realmente ese puesto, ¿sale? Porque puede ser que la entrevista, pues, perdón, el cuestionario se lo aplique a alguien que no tiene tanto tiempo, ¿no? Entonces aquí yo elijo quién voy a entrevistar, ¿no? A quien mejor, a quien más conoce ese puesto. Ya decíamos, hay la posibilidad de discutir, de aclarar, de preguntar, de decir esto, de decir aquello, para que todo quede lo más claro posible, ¿vale? Aquí nos dice que puede ser el que más convenga este método, ¿vale? Y el que proporciona un mayor resultado en el análisis, ya lo decíamos, porque vamos a esclarecer todo, ¿sí? Vamos a obtener toda la información estandarizada, concreta, de acuerdo a lo que yo estoy entendiendo, perfecto, y lo pueda plasmar en esa descripción. Ajá. A diferencia también de los demás, este no tiene ninguna contraindicación. Puede ser aplicado a cualquier nivel o a cualquier tipo de puesto. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo, que soy el interesado, el que va a obtener la información, estoy ahí presente con la otra persona, ¿no? Si no entendió mi pregunta, pues entonces se la cambio, se la reformulo, hasta que me pueda brindar la información. ¿Sale? Como desventajas, pues tenemos que una entrevista, de igual manera, así como los cuestionarios, una entrevista que esté mal dirigida, puede llevar a reacciones totalmente distintas por parte del personal, ¿no? Si no tenemos una capacidad para estar haciendo las preguntas, para establecer y continuar con la charla, pues también la entrevista se va a cortar, ¿no? También dice que puede haber una confusión entre las opiniones y los hechos. Ajá. En una entrevista es muy probable que dejemos entrever lo que nosotros creemos, lo que opinamos, lo que nos parece. Y entonces ahí es donde puede haber esa diferencia entre lo que es realmente y lo que el trabajador piensa que es, ¿no? También nos dice que hay pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque en este caso sí tenemos que sacar al trabajador de su lugar de empleo, ¿no? Tenemos que parar su producción o sus actividades para que pueda irse a entrevistar con nosotros. Entonces, ahí estamos afectando por esa parte un poco a las actividades, ¿sí? El costo operacional o el costo de este método pues, puede ser un poco elevado también, ¿no? Porque pues se requiere de tiempo, se requiere de un lugar, se requiere de detener las actividades y eso también puede complicar. Ajá. Eh, y eleva los costos, ¿no? Entonces, hay que considerar esa parte, ¿sabe? Y, bueno, los métodos mixtos, como ya decíamos, pues es llevar a cabo una, una, una combinación de los tres métodos anteriores, que de hecho no es algo descabellado, no es algo único, sino todo lo contrario. Ahorita veíamos en las ventajas y desventajas de cada uno, que las ventajas de uno contrarrestan las desventajas de otro. Por lo tanto, lo más conveniente es aplicarlos todos. Claro, siempre y cuando estén posibilidades de la empresa, tanto de tiempo, de dinero, de personal. Si se puede hacer, que se hagan las tres, ¿no? Eh, Aquí en esta diapositiva vienen marcadas algunas combinaciones, ¿no? Cuestionario de entrevista, cuestionario de entrevistas, observación directa y cuestionario, observación directa y entrevista. Vaya, se puede hacer cualquier combinación, como te digo, incluso las tres, ¿no? Porque podemos complementar, se puede tener una mejor interpretación de la información, se puede obtener más y, ya decíamos, la finalidad, realizar una mejor descripción de cada puesto. ¿Vale? No sé si tengas alguna duda, Arely. No, maestro, está bien. Aquí en la última diapositiva se me olvidó quitar la actividad.
¿sale? Ajá. Pero esta no la hagas, ¿sale? La actividad es la que te describí yo aparte, Ah, ok. ¿sale? Entonces, este cuestionario no, nada más es la otra, que me parece que es un cuadro sinóptico o mapa conceptual, si no me equivoco. ¿Sale? Sí, sí, está bien. Ok, Adeline. Bueno, pues entonces, eso sería con respecto al tema del día de hoy. Ajá. Ya nos pusimos de acuerdo, ya aclaramos todas las actividades que tenemos para la siguiente semana y pues entonces sería todo, ¿sale? Que tengas excelente día y nos vemos el siguiente miércoles. Igualmente, hasta. Bye. Bye, nos vemos.